los cielos, al empezar este nuevo tiempo, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, abrir nuestros ojos, tener una visión, Señor, poderte mirar, ser cabezas, Padre, y, y sobre todas las cosas, poder tener esa voz que desde el Sukkot, que es desde Shalem, Dios, nos permites hacer de este Sukkot de los cielos, también el de la tierra, y siempre, Padre, volvernos a esa cabeza para que se vuelva a ceñir y que el trabajo que nosotros hacemos, Señor, la fe que levantamos, sea la de ese Dios, porque todos nuestros enemigos tú los venciste. Y eso lo vemos, Padre, hoy que nos podemos reunir como casa, porque todos tus enemigos, Señor, los quitaste. Y hoy, Señor, podemos acercarnos libremente a ti. Y porque, Señor, la libertad de tener nuestra mano es la libertad, Señor, de poder generar algo nuevo, de tener una tierra y de poder bendecirla, de tener un trabajo, de tener una fe, Señor, porque ese trabajo siempre será nuestro pan, el poderte creer y el poder creer que tú, incluso antes de Abraham, tú has sido y que en Melquisedec, en un sacerdocio santo, en un Dabar eterno, Señor, sigue siendo tú la riqueza de nuestras vidas y enriquecidos desde el lugar de tesoro, pues nosotros podamos enriquecer también lo que tú enriqueces, porque si, Señor, enriqueces como tú has enriquecido esta tierra con tu lluvia, nosotros podamos enriquecer, Señor, a, a nuestros corazones. Podemos enriquecer, Señor, nuestras manos al poder levantar una oración santa y poder levantarla, Señor, a aquel que, que en su tiempo, aquel que en los cielos sigue intercediendo por nuestras vidas y que nos dejó también de su tesoro, de su sello, de su bendición. Y, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que se abran justamente esos oídos, que se abran, Señor, esos ojos, que se abran, Señor, esas fuentes, que se abran, Señor, esas manos que trabajan, que caminan tu reino y tu justicia, y que se encierren, Señor, los temores, que se quite, Señor, esas confianzas vanas del mundo, y que nosotros podamos ver lo que tú estás reuniendo, lo que tú haces, Señor, en nuestras generaciones, y no nuevamente podamos decir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es la gloria, porque nos dio desde su paternidad al eterno, al bendito, al que vive, al que es desde el principio. Bendito sea porque nos dio y es y será siempre la cabeza de nuestras vidas, la cabeza de la casa del Abad y de cada uno de nosotros. A Él sea nuestra fidelidad y al sello de su Santo Espíritu, que sigue rodeándonos y que sigue siendo, Señor, bendición en medio de nuestro corazón. A Él sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestra santidad, porque es santo, porque vive, porque reina y porque su justicia es para siempre y ese es nuestro poder. Que siga, Señor, fluyendo el aceite, que siga fluyendo, Señor, la vid, la vid verdadera, que siga fluyendo sus aguas, la propiciación, y que sigan caminándose tus tiempos. Y esos sean, Señor, esos tiempos de esa consumación, esos tiempos, Señor, de que los sueños, los anhelos siempre tengan su comienzo, su comenzar, su completar. Y ese Señor siempre será Cristo Jesús, que nos enseña a ser cabeza, a empezar a completar, a honrar, a bendecir, que nos enseña, Señor, a escuchar y que nos enseña, Señor, a hacer su voluntad y a llevar ese espíritu de su voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Empezamos. ¿Puedes saludar con las señoras? Puedes hacerlo. Si no, permíteme. Eh, bueno. Bueno. Chao. Chao, Emanuel. Buenas noches. Chao. ¿Quiere hablar? Si se despide, ya saludó, ya les identificó. Mira lo que está haciendo. A ver. Hola. Eso. Calmadito y mirando lo que está haciendo. ¿Ah? ¿Qué quiere hacer? Pero deje llorar. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere saludar o a despedirse? ¿Quiere saludar? Entonces, salude, por favor. Hola. Ya les identificó, por favor, quiénes nomás están. A ver.
papito, veamos. Mira, qué chévere Sí. esa cara feliz que te puso la mía. Esos son, ¿cómo se llaman? Esos los avatares, mía. Sí, son los avatares. Igualita, Está bien estoy igualita, chévere. Emanuel. Está súper chévere. Mande. ¿Está igualito Mira, o no está igualito? súper bien. Te queda súper bien, mira. Qué chévere. ¿Viste? Un avatar. Está haciendo un avatar de Manuel. Carmita, Nancy, Katia, Giselle, Pau Papito, y Adri. a ver, mira. Mía. ¿Quién es? Pa. ¿Mm? ¿O quién es? Eso, Paul. claro. Mamina. No grita. Se le está escuchando. Mamina, haces conectada, ya te vi. Y mira quién está ahí. Ya el papito tiene que cenar. Venga, por Uy, favor. Pepe. Está bostezando. aquí estamos, Gabriel. Bueno, eh, eh, el día domingo habíamos comentado justamente de Abraham y del origen. Papito, chao, papito. Chao, príncipe. Nos Bendiciones. vemos. Hasta luego. El origen de los diezmos. Te amo, príncipe. Un beso. El origen de los diezmos y el sentido de que todo empezó por un todo. ¿Qué le podría dar esa, para entender qué le podría dar? ¿Qué le pudo dar Melquisedec a Abraham y qué podía darle Abraham a Melquisedec? Entonces, y en medio de esto, entender cómo, cómo empezó, eh, cómo entender por por qué mirar eh, la riqueza de ese lugar de tesoros y el tesoro de la riqueza de un corazón que se vuelve uno y que se vuelve unidad. Así que mm, esa historia, yo creo que es importante siempre a la luz de, de quiénes somos nosotros, porque nosotros fuimos hechos para el lugar del tesoro. Nosotros somos un tesoro para Dios y ese tesoro implica que nosotros, eh, nosotros somos una riqueza especial para Dios y una riqueza especial para nosotros mismos, porque eso es lo que nosotros podemos atesorar y en lo que nosotros podemos enriquecernos y con la riqueza que Dios nos bendice para también poder bendecir a otros. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, porque el tema de Abraham y de Melquisedec lo tenemos en Hebreos y lo tenemos en Génesis, que es el origen. ¿Tiene usted alguna pregunta? O si no, justo empezaríamos por ver cómo usted lo entendió. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, mi pregunta es de eso. Si usted pudo leer la historia, algo más que usted haya visto, le haya llamado la atención. O si no, si quiere mencionar algo, pues en buena hora. Si no, mi pregunta era esa. eh, ¿cómo
cómo es ese asunto? ¿Cómo usted entiende? ¿Cómo Abraham le bendice y le entrega? ¿Cómo le enriquece Abraham a Melquisedec? O primeramente, ¿cómo es lo que le enriquece Melquisedec a Abraham? ¿O cómo es lo que le diezma? ¿O qué es lo que le diezma? ¿Qué es lo que le diezma? Mía, tal vez leíste la historia. No, no he leído. ¿Y dónde está para un poco verle? Veamos en Génesis 14. Ahí vamos Ya. a ver. Génesis 14 y Hebreos. Génesis 14, Hebreos y Mateo. Quería justamente ver cómo se une la historia de Lucas 18. Génesis capítulo 14. Vamos a Génesis 14. Abraham bendecido por Melquisedec. Dice 14:18. Melquisedec, rey del Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a todos tus enemigos en tu mano y le dio el diezmo de todo. Entonces, esta es la parte importante que nosotros queremos analizar. Le entregó el diezmo, y no solo el diezmo, sino el diezmo de todo. Por eso mi pregunta es, ¿cómo diezmó el uno al otro? Porque en Hebreos capítulo 7, dice Hebreos 7, 4. Dice, considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y dice el 7:6, el 7:6 está más claro. Aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. El 7:9 dice, y por así decirlo, por medio de Abraham, aún Leví pagaba los diezmos, porque estaba en los lomos de su padre. Así que volvemos a Génesis 14. Dice, y le entregó el diezmo de todo. Entonces yo le pregunto, cómo puede, cómo puede, eh, cómo puede diezmarle Abraham a, a Melquisedec y cómo le diezmó? Porque dice el diezmo de todo. Entonces, cómo puede ser? ¿Cómo, cómo puede hacer eso? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo de forma práctica? Claro, estamos diciendo, estamos hablando, ¿no? De, de la bendición del uno al otro, pero ¿cómo puede ser eso? Y esta pregunta es obviamente porque si usted tiene, a través de esto, si usted tiene alguna pregunta, pues podemos desarrollar justo todo lo que es este tiempo, todo lo que podemos hacer de este tiempo. Y lo mejor de esto, pues, es
es mirar lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos por delante? Así que, Mía, ¿qué te parece? Siguiente, mentira. ¿Qué te, Yo qué te quería parece? preguntar si cuando uno habla de diezmo es directamente de dinero o puede ser de otra forma, diezmo. Exacto, por eso es lo que por eso es lo que empezamos aquí eso, porque estamos hablando qué fue lo que el uno le dio al otro. Entonces, ¿y quién era el uno en relación del otro? Mira, estamos hablando, entonces, ¿quién era el uno? El uno era Melquisedec, y Melquisedec es un modelo de Cristo porque es el sacerdocio eterno. E incluso Leví tenía que sujetarse a ese sacerdocio. ¿Y el otro quién es? Nada menos que el otro es Abraham. Abraham es el padre, es el padre de la fe, exactamente. Entonces, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? Entonces, por este acontecimiento es el padre de la fe. Entonces, este acontecimiento, porque ¿qué es lo que le promete Dios a Abraham? Por lo que él tiene fe. ¿Qué le prometió? ¿Usted sabe qué le prometió? El padre Bueno, el padre, perdón, de las naciones. padre de naciones. Es decir, nada más y nada menos del padre de la fe, porque a través de Abraham viene la fe, viene la fidelidad, y a través de Abraham viene Cristo y viene la semilla. A través de Abraham, antes de que exista la ley, ya viene la fe. O sea que es eso. Entonces, ahí viene la pregunta de lo que decíamos, lo que decía Mía es, ¿qué le dio? Pues, ¿qué le dio a Abraham a Melquisedec? ¿Y qué le dio Melquisedec a Abraham? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio Mía? Yo pienso que es algo relacionado con Jesús. Sí es. Ajá. Interesante. Mira que el uno venía de derrotar un montón de reyes, y el otro venía, nada más que nada menos que venía de su tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué sacó el uno y qué sacó el otro? ¿Qué le dio? Adri, tal vez pueda ayudarnos. ¿Qué le dio? Entonces, primera cosa, lo que le dio. Nancy, voy a hacer una pasada de lista. Nancy, ¿qué le dio? ¿Qué le dio el uno al otro? No Katia, sé, sí, dígame, Nancy. el diezmo de todo, no sé si se refiere ¿Qué le dio? a su primogenitura, a su identidad, aparte de sus pertenencias. Ya, entonces, ¿qué cree qué le dio? Cosas físicas, digamos. ¿Qué le dio? ¿Mm? Tal vez algunos ganados, no sé, lo que tenía Abraham, no sé. Entonces, ahí viene la situación. Tal vez algunos ganados. Pero no se olvide que Abraham no venía de su casa, no venía trayendo sus ganados. ¿Ya? ¿Qué Me le dio? estaba acordando de David que también dio diezmo, pero no dio a Melquisedec. Mm, claro, por eso nosotros, por eso nosotros debemos entender de dónde parte todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Carmita, ¿qué le dio? ¿Qué le dio el uno al otro? ¿Qué le dio el uno al otro? Katia, ¿qué le dio el uno al otro? Entonces, Marito, buenas noches, bendiciones a justo todos. bendiciones, Katia, ¿qué le dio el uno al otro? Bueno, a mí se me viene, le dio la bendición, Amén, amén, mire, porque evangelista. usted dice clarito, me dice, no, dice él no estaba en la casa, no llevaba nada, entonces, ¿qué es lo que nosotros llevamos? Y nosotros cuando vamos a cualquier lugar, ¿qué podemos dar? La bendición, entonces se me vino. Exacto, pero mire, entonces, de toda esa bendición, mire, ahí eso se transforma en algo
en algo que nosotros, en algo que ellos, en algo que la Biblia le da el nombre de diezmos. Por eso, para identificar qué es qué son los diezmos. No está, lo que estamos identificando no es el diezmo, lo que estamos identificando es el valor detrás del valor. Esa es la palabra, el valor detrás del valor. Y sabe, y gracias, Katia, porque todo esto, por qué nació todo esto, todo este tema? Todo este tema surge por el asunto del joven, del hombre prominente. Entonces, aquí es donde vamos a ver que lo que Cristo Jesús, Ya, mamita, Cristo Jesús, ¿qué hace con el hombre porque ya me prominente? estaba yendo donde vos. Lucas 18. ¿Qué le dice al hombre prominente? Esto es lo mismo. Lucas 18, 22. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende los bienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y siguen. ¿Sí? Pero al oírse esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entre en el cielo, en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil. Entonces, el 18:24, esa es la palabra. Qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces, ¿a dónde le remontó a este hombre? ¿A dónde le mandó a Cristo Jesús? ¿A dónde le mandó? Al lugar de los tesoros. Vamos a ver a dónde le mandó Cristo Jesús. Cristo Jesús, leamos el 18:20, Lucas 18:20, dice, tú sabes los mandamientos. Tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿A dónde le mandó? A ¿A dónde? reflexionar, ¿Perdone? a reflexionar. Exacto, le mandó a los mandamientos. ¿Y qué hizo él? ¿Qué dijo él? Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, ¿a dónde le mandó? Estamos en Lucas 18:22. ¿A dónde le mandó? ¿A dónde pensó que le mandó? Primero tenemos que ver, como dice Mía, la pregunta es, ¿qué es la parte económica, parte material? ¿Qué es? Entonces Cristo Jesús le dijo, ándate al lugar correcto. Y el lugar correcto para él, ¿cuál era el lugar correcto para él? El lugar correcto para él era que que Cristo Jesús le estaba mandando hacia los mandamientos, hacia la ley. ¿Verdad? Pero Cristo Jesús, ¿a dónde le estaba mandando? 18:22. Ah, dilo, Mía. Al tesoro. Exacto. Entonces, Cristo Jesús siempre le mandó al tesoro. Y él pensaba, en cambio, que eran los mandamientos.
¿Ya? Y Jesús le dijo, el 24, ¿qué le dijo? Qué difícil es que entren los que tienen riquezas. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Cristo Jesús? ¿En dónde estás? Estás en el lugar de tus riquezas, pero no tienes el lugar del tesoro. Es decir, el lugar del tesoro produce riquezas. Es decir, las riquezas tienen un lugar del tesoro. ¿De acuerdo? Entonces, las riquezas de este joven, ¿en dónde estaban? En lo que poseía el dinero. Entonces, no estaba en el lugar del tesoro, sino más bien estaba en el lugar de, de un tesoro perecible, exactamente. Entonces, y Cristo lo que quería mandarle al lugar, a un lugar correcto. Así que, Cristo Jesús, ¿cuál es el lugar del tesoro que le dice el correcto? 18:20, ¿cuál es el lugar de los tesoros? 18:20 dice, tú sabes los mandamientos. ¿Cuál es el lugar de los tesoros? El corazón. El El, corazón. el corazón, muy bien. ¿Cuál es el lugar de los tesoros? Corazón. El corazón. Pero escuche, le dice, Las 10 ¿cómo está el leyes. corazón de él? Le dice, el corazón de él está lleno de riquezas, pero de riquezas que no son riquezas, ¿verdad? Pero tú sabes los mandamientos. ¿Cuál es el lugar de los tesoros de los mandamientos? El corazón, Corazón. ¿ya? ¿Y por qué le manda, y por qué le manda al lugar de los mandamientos? ¿Qué le parece? ¿Por qué? Entonces, lo que cuando le queda viendo, le dice, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y con esto, ¿a dónde le proyectó? ¿A las riquezas de quiénes? Nancy, muy bien, ya ve que ahí nos entendemos, Nancy, justamente, Nancy. Nancy, explíquenos, por favor. Me acordé que usted habló que los mandamientos son las 10 leyes del Dabar que fueron grabadas en nuestra piedra Entonces, mire, a los dos. le manda al lugar de los diezmos. ¿Por qué? Es lo mismo, los diezmos. ¿Cuál es la semejanza entre los diezmos y los 10 mandamientos? ¿En dónde está la semejanza? ¿Por qué? ¿Por qué Los no 10 son? en las manos. Ahora sí, Carmita, por qué no son 12 mandamientos? ¿Por qué no son nueve mandamientos? ¿A dónde le mandó? ¿A dónde le mandó Cristo Jesús? A diezmar. ¡Ah, los 10 más! ¡Qué chévere, mía! Ya me cachaste, le cachaste. Entonces,
Entonces, si en lugar de los mandamientos, ¿cuántos mandamientos le menciona? ¿Cuántos? Los 10. 1, 2, 3. ¿Cuántos mandamientos le menciona? Lucas 18:20. ¿Cuántos mandamientos le menciona? ¿Cuántos? No puedo entender. ¿Cuántos? Carmita, ¿cuántos? Natalie, ¿cuántos? 10. 10. 10. ¿Por qué 10, Katia? Ahí sí me toma la lección. A ver, Lucas 18:20, contemos. Y verá que está en toditos, está lo mismo. ¿Cuántos? 5. A ver, contemos. A ver, ¿por qué en todas las versiones está lo mismo? Estos tres ahí. ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Cuántos mandamientos hay? Ya contó. Sergio, 5. Carmita, ¿cuántos? 10. Ah, ya está. A ver, Carmita, No como ¿por qué tres. 10? ¿Por qué 10? Carmita, ¿por qué 10? Lea Lucas 18:20, Carmita. Estamos en Lucas. ¿Sí tienen todos la Biblia a su mano? Gis, ¿tienes la Biblia a tu mano? Marquito, estoy merendando, disculpe. Ya, No entonces, tengo la Biblia a la mano, pero tengo en mi celular. ¿Qué necesita que Son busque? los 5 primeros. verás, si me están escuchando, la pregunta es la siguiente. Cristo Jesús le dice, Cristo Jesús en Lucas le dice, tienes que ir al lugar de los diezmos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el lugar de los diezmos? El lugar de los diezmos es el lugar de los mandamientos. Entonces, le dice, tú sabes los mandamientos. ¿Y qué dice el hombre? Lucas 18:20, te leo. Dice, tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo todo esto guardado en su juventud. Entonces, ¿cuántos mandamientos en Lucas en el 18:20? ¿De cuántos mandamientos habla Cristo Jesús? De Son los de los 10. 5. Los 5. Entonces, Gis y Rocío, yo les pregunto a todos, ¿de los 10 o de los 5? Son los 5 primeros que es del prójimo y los otros 5 son de Dios. A ver, nos vamos a tener que ir a Éxodo. Marquito, hasta donde yo mal me acuerdo, solo está el no dar falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre. Vamos a Éxodo ¿cómo se llama? Por Rocío. Éxodo capítulo 20. Dice, habló Dios de estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás,
porque yo soy tu Dios, que soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el séptimo día es, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y reposó. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Siguiente, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Siguiente, no matarás. Siguiente, no cometerás adulterio. No hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y Cristo empieza mire, empieza por no cometerás adulterio. Y el no cometerás adulterio está debajo de honra a tu padre y tu madre. ¿Qué más? Después no cometerás adulterio, no mates. Y matarás está justo antes del adulterio. Después de no matarás, le dice, no hurtes, pero no hurtes está abajo. Entonces, está abajo y no está después de no matarás. Tendría que haber mencionado el honra a tu padre y a tu madre. Pero no, luego se baja, no hurtarás. Y después de no hurtarás, se va a no, ¿qué? No darás falso testimonio. No darás falso testimonio. No matarás. Y otra vez se baja, bien. Y se baja, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y de ahí se sube, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Entonces, se dio cuenta. ¿Quiere que le explique en qué orden dio? ¿Alguien se dio cuenta en qué orden dio Cristo Jesús los mandamientos? ¿En qué orden dio Cristo Jesús en los mandamientos? Rocío, puede escribir por favor porque a veces no les sé escuchar, pero si quiere, por favor, ¿en qué orden dio? Dio en un orden ascendente, descendente. Entonces, Ascendente. ¿ah? Un orden ascendente. Descendente. Ah, descendente. A ver, ¿Cristo Jesús está en orden o está en desorden? Entonces, Un orden. algún orden hay que buscarle. Y sí está claro, tiene un orden súper bueno. Usted vaya de tarea, va a ver el orden que le acabo de mencionar. Usted va a poner el orden y el desorden. Entonces, le leo, mire, desde Éxodo, mire, le voy a leer en ¿cómo se llama? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se dice? En versículos. Hola, en versículos. Cristo Jesús dice, Éxodo 20:14, luego Éxodo 20:15, luego Éxodo 20:13, luego Éxodo 20:16 y luego termina con Éxodo 20:12. ¿Sí? Ah, la mía le cachó a alguien más. Pero, pero cáchenle, pues, o sea. Así que volvemos. Entonces, ¿a dónde le mandó? Como Mía lo dice, le mandó al primero lo habilita. Chus, ahí sí me sacó.
ahí sí tengo que entenderle, Nancy, ¿qué quiere decir con que primero el laberinto? No, lo que hizo Cristo Jesús, otra vez, lo que hizo Cristo Jesús fue mandarle al lugar de los diezmos, ¿ya? Al lugar de los diezmos. ¿Cuál es el lugar de los diezmos? El lugar de los tesoros. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuántos? A ver, chusa. Y el joven qué le dice, y el joven qué le responde. Entonces, ¿a dónde le mandó? Nada más ni nada menos que le mandó. ¿A dónde? Le mandó al principio. Le mandó por eso. Nosotros revisamos esto. Entonces, ¿a dónde teníamos que ir nosotros? ¿A dónde Dios nos mandaría con esto? Fácil. Nos Dejar mandó. padre y madre, ok. La Ya, paternidad. ve. No, no es honrar. Nos mandó a Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Entonces, Abraham es el padre, Abraham es el padre de qué? Ay, gracias. De las naciones. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Katy, algo quiere mencionar. No, ¿Por qué decía Abraham es el Abraham, padre de la fe? padre de la fe, padre de la... Sí. Escuche, Abraham es el padre de los tesoros. Entonces, para ser el padre de la fe, Abraham es el padre de los tesoros y es el padre de los diezmos. Entonces, ¿quién es el padre de los diezmos? Abraham. Entonces, ¿y quién es el sacerdote de los diezmos? Melquisedec. Es decir, ahora sí, al hombre rico le mandó al día de los diezmos entre Melquisedec y Abraham, y por eso nosotros fuimos a ese día. ¿Ya? Y en ese día, ¿qué hizo, qué hizo Melquisedec? ¿Qué Le le bendijo a mostró? Abraham como padre. Ya, entonces muy bien lo que acaba de decir. En ese día le mostró y le dio Melquisedec, ¿qué le dio? Le dio los diezmos. ¿A dónde le mandó? Entonces, ¿a dónde le mandó? Le mandó a los 10. ¿Qué son 10 mandamientos? No, a los 10 Dabar. Entonces, el diezmo y el lugar de los tesoros, la característica es que tienen 10 Dabar, no tienen 10 mandamientos. Pero el joven rico, ¿qué tenía en lugar de 10 Dabar? Tenía 10 mandamientos. ¿De acuerdo? Así que el joven rico dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ya? Pero entonces vamos, ahora sí vamos. El lugar, el lugar de los diezmos es el mismo lugar de los 10 Dabar. ¿Cuál es el lugar de los diezmos y el lugar de los 10 mandamientos? Es el lugar de los tesoros. Pero Cristo le hace un desorden aparente, pero le da un orden. Y
hacia dónde vamos. Entonces, Marquito, Sergio, perdón, yo sí estoy todavía medio perdido. ¿Cómo se relaciona ese momento con Abraham? entonces, vámonos a Abraham. En el momento que Abraham le da los diezmos, en el momento que le da Melquisedec los diezmos, ¿qué le dio? Le dio, ¿qué le dio? ¿Qué le dio Sergio? Pan y vino. No, momento. No, No, le eso no. dio, Dios. Palabra. le dio Dabar. ¿Por qué le dio? A ver, ¿quién? ¿Por qué Melquisedec? Sí, es rey de justicia. Escuche, lo que le dio el todo. Lo que diezmaron fue del todo. Entonces, ¿qué le podía dar Melquisedec? Lo que le dio no fue la mitad, le dio los tesoros del todo. Y Abraham también le dio los tesoros del todo. Entonces, ¿qué le dio? Por eso, ¿qué le dio? A través de los diezmos. A través de los diezmos, lo que le dio fue su tesoro. Perdón, su tesoro, sus riquezas, le dio sus riquezas. ¿Sí? ¿Y cuáles eran las riquezas de Melquisedec? La riqueza de Melquisedec era el todo. ¿Y cuál era la riqueza de Abraham? La riqueza de Abraham era el todo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo que le estaba diciendo es, lo que le estaba, lo que le dijo, lo que salió a decirle a Abraham es eh, lo mismo que la relación con el joven rico. Lo que le dijo es, esto es un asunto de paternidad. Entonces lo que le dijo al joven rico, esto es un asunto, al joven rico le dijo, esto es un asunto de diezmos, porque los diezmos es lo mismo que los tesoros, pero perdón, lo mismo que las riquezas. Entonces, para diezmar, ¿qué necesitaba? ¿Qué necesitó para diezmar Melquisedec? ¿Y qué necesitó para diezmar Abraham? Necesitó el todo, necesitó la verdadera riqueza. Entonces, ¿qué le dio? Ahora sí podemos ver, ¿qué le dio? Ahí, Sergio, no sé si me explico. Sí, más por el lado de que la riqueza de él fue la paternidad. Ya. Por el lado de la riqueza de él fue la paternidad. Por el lado de que, mire, por el lado de que el diezmo no es la décima parte, sino el diezmo es la riqueza de tu riqueza, la riqueza de tu unidad, la riqueza del uno que produce unidad. Entonces, Melquisedec le diezma del todo y Abraham le diezma del todo. Pero ¿qué le podía dar a Abraham? Entonces, Abraham no podía darle lo de Sodoma y de Gomorra, entonces eso no le dio. ¿Qué es lo que le está diciendo? Entonces le da su riqueza. ¿Y cuál es su riqueza? Vamos a, ¿cómo se llama? A Génesis. Esta es la riqueza que le da. Dice, 14, 22 y 23 dice, Abraham le dijo al rey de Sodoma. ¿Qué le dijo al rey de Sodoma? He levantado, dice. Levanto mi mano al Señor, al Dios poseedor de los cielos y la tierra. Eso es lo que dice. Ya he levantado, ya he tomado, ya he separado lo que es de la izquierda y no, ya le doy toda mi unidad al de la derecha. Y por eso le habla, dice, no tomaré ni una cosa para que no digas que tú me diste tu riqueza y que yo te voy a dar mi riqueza a ti. Entonces, al hablar de riqueza, ¿de qué está hablando? Mía. ¿Del Está tesoro? hablando, perdón, ¿El tesoro? Sí, es de está riqueza. hablando del diezmo. Del diezmo.
Entonces, por eso, él diezmó su corazón, porque él recibió y el diezmo de lo que él recibió fue la riqueza. Él dijo, Melquisedec me ha hecho separar la izquierda de la derecha. Dice, Melquisedec me ha dado, entonces, Melquisedec, ¿qué le dio? Le dio una bendición. Y todas las bendiciones, ¿en qué están reunidas? Todas las bendiciones, ¿en qué están reunidas? ¿Eh? En los 10, en los 10 dabar. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos dabar menciona Cristo Jesús cuando habla con el joven rico? Vamos con Sergio. ¿De cuántos dabar habla? Bueno, 5. 5. ¿cuánto? 5. Ahora, ¿de cuántos dabar habló Melquisedec? ¿Cuántos dabar dio Melquisedec? ¿Cuántos dabar dio Melquisedec? Todo. ¡Ah! Ya me entendió. Todos. Ahora, ¿cuántos dabar dio Abraham? Todos también, todos. Ya. Entonces, ¿en dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde están los 10 dabar de Abraham? Ahora sí, ¿en dónde están los 10 dabar de Abraham? En lo que caminó, en todo lo que caminó, en su vida entera. No. Ratito. Solo aquí en este acontecido, porque aquí le diezma, Sergio. Entonces, ¿aquí qué está diciendo? De lo que yo recibí. Yo, ahí está el diezmo. Nadie, escuchen. Lo que está diciendo es, nadie puede decir que me ha enriquecido a mí, Abraham. Sí. Entonces, ¿quién enriqueció a Abraham? El Padre. El diezmo de Melquisedec. Entonces, al decir eso, está diciendo, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy enriqueciendo, me he enriquecido. ¿Con quién soy yo? Me he enriquecido con los 10 dabar y de aquí en adelante, mis 10 dabar, esos son los que enriquecen y esos son los que vayan a enriquecer mi fe. Entonces, ¿por qué era rico Abraham? ¿Por qué es rico Abraham? Por la fe. ¿O no? Sí. Sí. ¿Y cuál era la fe de Abraham? La fe de Abraham es que la riqueza que Dios en él transformó para hacerlo rico, en él eso producía. ¿Qué producía? Producía diezmos. ¿Y cuáles eran los diezmos? ¿Cuáles son los diezmos? ¿Cuál es la riqueza que producía él? La riqueza que producía eran los 10, es decir, los diezmos. Los diezmos, ¿cuáles son los diezmos? La producción de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué es el diezmo? La producción de los 10 dabar de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué diezmó? Ahora sí. A ver cómo estamos en tiempo. Todavía estamos. Ahora sí, ¿qué diezmó Abraham? ¿Qué diezmó Abraham? Con la historia, por favor, no se vaya. ¿Qué diezmó Abraham? Su diestra, la derecha, eso para mí. Eso, su diestra ya separó lo de la izquierda, gracias. Vía, ¿qué diezmó Abraham? Su fe, justamente. Entonces no hay fidelidad, su fidelidad, no hay fe sin fidelidad. Entonces él dijo mi fidelidad
Yo soy rico y nadie me va a decir que la izquierda me ha enriquecido. Nadie me va a decir que se ha metido en los dabar del Señor, se ha metido una riqueza extraña. Nadie va a decir, sino más bien de los dabares del Señor, yo voy a dar de eso. Entonces, ¿qué vas a diezmar, Mía? Tú que me preguntabas. De la producción de los 10 tabares. A ver, por favor, dilo nuevamente para que lo escuchen todos. ¿Qué es el diezmo? Es la producción de los 10 dabares de la casa de O Jehová. sea, amén, 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 amén. Escuchó, o sea, me gustaría que podamos decirlo todos. ¿Qué es el diezmo? ¿Puede decirse usted a usted mismo? El diezmo nunca va a estar separado de la fe y el diezmo nunca va a estar separado de la fidelidad. Y si no está separado de la fe y de la fidelidad, nunca va a estar separado de los 10 dabar. Entonces, el diezmo siempre va a ser lo que ha producido los 10 dabar. Pero este joven prominente, ¿qué produjo? ¿Qué produjo este joven prominente? Cristo Jesús, ¿qué le dijo que produjo este joven prominente? En desorden. El desorden, gracias. Vamos, no sé, vamos, mire, Dios nos está dando lluvia, nos está dando sus tesoros, vamos, mire, nos está dando lo santo, nos está dando sus diezmos, y verá que este viernes ya viene nuevamente el Día de los Santos Muertos, o sea, estamos hablando de los santos, o sea, vamos, y al día siguiente tenemos ya el día nuevamente de los difuntos, vamos, y se van nuevamente esos 10 dabar a meter nuevamente en el hueco. Vamos, despierte. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la pregunta mía, por favor, para recordarnos con todos qué te pregunté y me contestaste? ¿Qué es lo que se diezma? ¿Qué es el diezmo? Y ya lo del diezmo ya sabemos, pero a ver. Al inicio. Este joven rico, este joven prominente, ¿qué le dice Cristo Jesús? ¿Qué diezma, qué cumplía? ¿Qué le dijo Cristo Jesús que cumplía a este joven rico? Katia. Dijo Adri, que cumplía los mandamientos. que cumplía los mandamientos. ¿Qué le dice Katia? Tú dijiste algo importante. ¿Qué dijiste, Mía? ¿Se me fue? ¿Alguien puede acordar lo que dijo Mía para retomar? La última vez dije la producción de los mandamientos. No. Dijiste otro porque preguntamos del joven rico. ¿Qué dijiste? Ya me voy a acordar. ¿Alguien se acuerda? Ay, bueno, continuemos. La pregunta es... El desorden. Exacto, gracias. ¿Qué le dijo Cristo Jesús al joven rico con los mandamientos? ¿Qué le dijo? Gracias. Desorden. ¿Qué le dijo Katia? Que le dijo que ordene. Que se ordene, muy bien, que sea cabeza. Que se pare Adri. la derecha, la izquierda, que sea cabeza. Exacto. Que vaya al tesoro. Exacto, que vean, gracias, Adri, gracias. Bueno, Sergio. Le dijo que volviera al dabar. Le dijo que volviera al dabar. Eso es lo que le dijo. Le mandó a las riquezas, le dijo, ¿sabes los mandamientos? Para mí, ¿Qué le dijo? Para mí le dijo todo lo que no le dijo, vuelve a tu Shabbat de Shalem. Ya, amén. Todo lo que no dijo. Entonces, eso le está diciendo a usted. Vuelve al orden, Mía. Vuelve al hacer cabeza, Katia. Vuelve, Sergio, ¿a qué? A todos los que no le dijo, lo de vuelve, exacto, vuelve a todo lo que no le dijo, vuelve a lo que sí te estoy diciendo. Adri, ayúdeme, por favor, despiérteme, por favor. Él dijo, Adri. deja las tradiciones.
Deja deja las viejas tradiciones. costumbres. Adri, deje las costumbres, gracias. Rocío, Deja a tu padre y tu madre. deja a tu padre y tu madre. Rocío, amén. Eso, ayúdeme, porque hoy es tiempo, ¿qué más riquezas que estamos Pues, empezando? Marquito, deje la religiosidad, Deja la religiosidad, correcto. la religiosidad. No confundas, gracias, no confundas mandamientos con riquezas. Los mandamientos son riquezas. Las riquezas sin los mandamientos, si no hay esa unidad, se convierten en religiosidad. Gracias, Gis. Vero, ¿qué le dijo? Vero Enríquez, ¿puedes ayudarme, por favor? Que retome la paternidad que le corresponde. Algo más, miren. Algo más. Por favor, no se pongan nerviosos, solo despierten el espíritu y miren los 10 Dabar y miren lo que Cristo le está diciendo. Y Cristo cómo le menciona el aparente desorden. ¿Qué le menciona? ¿Qué le menciona Cristo? Nati, ¿qué le dijo? Nancy, Yo soy tu tesoro, dame tu tesoro. ya, amén. Pero ¿por qué le menciona los a través de los mandamientos que le menciona, qué le dice? Yo soy tu tesoro, amén. O sea, lo que yo entiendo es que el Señor es el tesoro del Dabar y Dios quiere que nosotros también nuestro tesoro le demos a Él. Ya, No sé alguien si más, entiendo. bueno, ya. Mírelo, por eso empieza, le dice, no adulteres. ¿Qué le dice? Ahí sí, ¿qué le dice? No seas infiel, ten fe, Exacto. busca al No Padre cambies de la la fe. derecha por la izquierda. No cambies la derecha por la No izquierda. cambies la derecha por la izquierda. Entonces, tú nunca vas a poder diezmar. Y por más que pongas todas las cantidades que pongas, como decía había, ¿qué diezmo? ¿Cómo voy a poder diezmar? Si lo que yo muevo, si lo que yo diezmo y lo que yo voy a dar es producto de la infidelidad, o sea, ¿qué diezmo? O sea que eso, ¿a quién le interesa eso? Discúlpeme, que la casa del Dabar, o sea, bendito Dios que yo pueda decir que la casa del Dabar, nadie, ninguna izquierda puede decir que le ha enriquecido, que a Marco no quiero, en el nombre de Jesús, que quede así, porque hoy puedo decir con toda libertad. No quiero que nadie pueda decir que a mí me ha enriquecido nadie, porque yo ya tengo una riqueza, porque yo puedo diezmar, porque yo puedo hacerle producir a cuántos. Si no le hago, si le hago producir a 9, escuche, si le hago producir a 9 es infidelidad. Si hago producir 12 es infidelidad. Si hago producir a los 10 es unidad. Entonces, por eso Cristo Jesús le menciona cuántos. Le menciona la mitad, porque le está diciendo, ¿de qué me hablas? Los 10, entonces no le están mencionando los 10, sino que el momento que los dice los 10, ¿qué hubiese dicho usted el momento que le dice los 5? ¿Qué hubiese dicho usted? ¿Qué hubiese dicho a mí al momento que te menciona Cristo Jesús los 5? Pues, no sé, enfrentada. No, el momento que Cristo Jesús me mencionaría a mí los 5, le decía, oye Cristo Jesús, me estás mencionando la mitad. Y ese rato, ¿qué me diría Cristo Jesús? Es que estás incompleto. Tú eres el que has dividido a la mitad. Yo el momento que te menciono los 5, te estoy diciendo, tú eres el que te has ido a la izquierda. El momento que te estoy diciendo los 5 es porque no sabes ver que donde está uno están los 10. Porque en donde está uno se produce todo el tesoro de los 10. Entonces, en Abraham y en Melquisedec, ¿cuántos están?
Ninguno. ¿Está alguno en Abraham? Ninguno. ¿O están los 10? Están los 10. Entonces, por eso, Melquisedec le dice pan y vino. Y al momento de decirle pan y vino, ¿qué le está diciendo? Han producido los 10 mandamientos en mi casa, en mi reinado, en mi tierra, en mi familia. Y esto te doy. Por eso soy sacerdote del Dios Altísimo. Porque han producido los 10 dabar y ni siquiera todavía le da, ni siquiera le he dado a Moisés la tabla con los 10 mandamientos, y ni siquiera te he dado a ti, Abraham, para que seas el padre de la fe, porque realmente, ¿quién es el padre de la fe? ¿Quién es el padre de la fe? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, realmente, ¿quién es el padre de la fe? Melquisedec. Por eso, ¿qué le dijo Cristo Jesús cuando hablaron de Abraham? ¿Qué dijo Cristo Jesús? Cuando dijo, nuestro padre es Abraham. ¿Qué dijo Cristo Jesús? ¿Qué dijo Cristo Jesús? ¡Qué hermoso! ¿Qué dijo Cristo Jesús? Cuando dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Que de estas piedras. Sí, sí. Y si fuera Si así, hubiera sido tu padre, Abraham. No. Antes de Abraham soy yo. Antes de la fe soy yo. Antes de la fe es Melquisedec. Ahora sí, le surgieron más preguntas de la prédica del domingo. Ahora sí, le contestaron algunas preguntas y le surgieron más. Porque si le surgieron preguntas, ni le surgieron contestaciones, o bien no leyó, o bien las prédicas usted lo toma así, o bien No está diezmo. o bien le interesa el diezmo. Así es. O bien le interesa el diezmo. Pero el diezmo equivocado. Ahora sí, ¿tiene alguna pregunta? ¿Puede, por favor, hacerme alguna pregunta? Sí, Marquito, yo le cuento que sí estoy procurando levantarme bien temprano, orar y todo, y cuidar mucho esa área espiritual, pero sí he estado teniendo sueños de espíritus antiguos que yo ya he superado y como que sueño eso y me asusta. Entonces dice, tomé Santa Cena y ¿qué me sugiere? Te sugiero que diezmes. Te sugiero que vuelvas a leer a Abraham, y te sugiero que te salgan preguntas del diezmo. Te sugiero que vayas a los mandamientos, no a los mandamientos uno por uno, sino a la unidad. Te sugiero que te enriquezcas tú mismo, volviendo a ser esa novia. Te sugiero que de ahí hagas un todo con tu vida y de ahí comiences a diezmar. Te sugiero que no cojas migajas. Te sugiero que no comas un pan y un vino en un sentido de que se lo hace todos los días, cuando el pan y el vino es lo que ha producido los 10 mandamientos. Te sugiero que hagas producir a esos 10 dabares para que de ahí salga un verdadero pan y un verdadero vino que transforme tu vida, en lugar de que estar tomándote un jugo con un montón de calorías y un pan que no has producido tú ni ha producido los 10 mandamientos. Te sugiero que hagas producir a los 10 mandamientos y que no estés haciéndole producir a los 10 dabar y no haciéndoles producir a 10 órdenes, a 10 mandamientos que se sugieren. Te sugiero, como tú dices, que saques la religiosidad y vuelvas al dabar de Dios y vuelvas a la riqueza. Te sugiero que te mires como lo que eres, un lugar de tesoros para llevar riqueza, pero para hacer producir esa riqueza. Te sugiero que mires
todas las cosas que te gustaría que te enriquezcan, que te han enriquecido, que has recibido de tus padres, de tu esposo, de tus hijos, y puedas decir tú mismo, ninguno puede decir que me ha enriquecido a mí, porque yo en mí soy una riqueza que Dios va haciendo producir. Te sugiero, y por último te sugiero, que vuelvas a la derecha y separes a la izquierda. En definitiva, como casa del Dabar y como nuestra paternidad de Abraham, en definitiva, pregúntate quién te ha enriquecido. Y si hay intermediarios, así Dios a través de mi familia, de mis padres, no me sirve, porque con Dios no hay intermediarios. Es lo que tú has producido, no tu familia, tu esposo, sino lo que tú has producido, Gis. Y que ha movido a los demás, eso es otra cosa, pero que tú hayas producido. Gracias, Marquito. Mm. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Entonces, Cristo Jesús no es un desorden, al contrario, justamente primero le muestra la mitad, le muestra el primer problema. El que no tiene los 10, que se han hecho uno, ¿qué ha pasado? Nuevamente se ha metido una fe infiel. Y entonces, ahora sí, adulterar es una infidelidad. ¿Con quién era infiel? ¿Con quién era infiel este joven prominente? ¿Con quién era infiel? Con él mismo. Con él mismo. Porque ni él mismo podía ser fiel con él mismo. Ya. Y pregunta, si era infiel con él mismo, ¿era infiel con todos? ¿Sí o no? Ya. Ahora yo le pregunto, ¿con quién era fiel? ¿Con quién era fiel? Con la izquierda. Váyase a los mandamientos mismos, ¿con quién era fiel? Vales, decíamos. ¿Con quién? Vales, decíamos. Exacto. Vamos. Con la mitad era fiel. Mire, aquí está. Lucas 18:20. No cometerás adulterio. Adulteraba, era infiel consigo mismo. Y luego, claro, y luego le dice, y el último, y la última mitad que le menciona, le dice, ¿en dónde está tu mitad? ¿En dónde está la mitad? En honra a padre y madre. Entonces, ahora sí, Sergio, ¿a dónde le mandó? Honra a padre y madre. Le mandó a lo que les dijo después a los discípulos, ¿por qué no estás abandonando? No, le mandó a Abraham, porque Abraham es el padre de la fidelidad. Porque Abraham es el padre del diezmo. Porque Abraham es el padre de la riqueza. Y la riqueza fue en la fidelidad de él. Y la fidelidad empezó por eso, porque dijo, yo soy rico por fiel. Y soy fiel a mí mismo. Y a mi mano. Eso dijo, a mi mano. Soy fiel a mí mismo y a mi mano. Porque levantó su mano, su diestra, y dijo, soy fiel a mi mano y a mí mismo, que no voy a ser infiel. Y ahí rompió ¿qué? Con el joven de prominente, ¿con quién era 18-20? ¿A quién era fiel? ¿A quién era fiel? Adri, ayúdeme. Usted ha estado hablando, ¿a quién era fiel? A la mitad de él. Pero lea el 18-20, el último que menciona eso, Natalie Betancur, ¿a quién era fiel? A una paternidad falsa de sus padres, a una paternidad mentirosa. Todo mundo puede ser padre y madre, pero no todos pueden tener la paternidad verdadera. Y si usted no tiene la paternidad verdadera, ¿de qué le sirven? Y si sus papás no tienen la paternidad verdadera, ¿de qué le sirven? Y tarde o temprano, ¿a quién va a ser fiel? Entonces, ¿a quién era fiel? ¿De dónde le provinieron las riquezas de este hombre? De esa fidelidad a sus padres,
que seguían moviendo ese mismo enriquecimiento, pero todo ese enriquecimiento seguía siendo, ¿qué seguía siendo? Mitad de Dabar. Y entonces, ¿qué producía? Entonces, ¿qué producía? La mitad producía el Dabar de Dios y la otra mitad producía la izquierda. La mitad producía lo que le enseñaron sus padres y la mitad producía lo que le enseñó el mundo. La mitad producía la verdadera paternidad y la mitad producía la falsa paternidad. Es decir, la mitad producía la fidelidad y la otra mitad producía ¿qué? El adulterio. Entonces, cuando le miró Cristo Jesús, cuando le miró Cristo Jesús, 18:24, le dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riqueza. Qué difícil que entren en el reino de Dios. ¿Cómo van a entrar en el reino de Dios? ¿Por qué no puede entrar? Porque está a la mitad. ¿Por qué no puede entrar? Porque tiene solo 5 mandamientos y al tener 5 no tiene ninguno. ¿Cómo va a entrar? Entonces, ¿qué estaba diezmando? No estaba diezmando, sino estaba cortando el diezmo. ¿Sí? Repito, estaba dividiendo las riquezas y cortando el diezmo. Estaba teniendo 2 señores, bueno, y ahí podríamos hablar o muchas cosas más. Y le dice, ya hasta ahí, ya el resto, algún rato hablamos porque porque habla del camello y habla del ojo. Entonces, ¿qué es el diezmo? Anótelo en el espíritu. El diezmo es la paternidad. El diezmo es la paternidad de Melquisedec y la paternidad de Abraham, porque es la paternidad de lo que produjo los 10 Dabar en ellos. Y los 10 Dabar produjeron lo que dijo Abraham. Que nadie pueda decir, me he enriquecido, porque yo ya tengo mi riqueza. Y mi riqueza más bien enriquece a los demás. ¿Y cuál es la riqueza? Que ustedes, que nosotros no tengamos una media riqueza, sino tengamos una riqueza completa. Y hoy usted puede ver la riqueza de los cielos. ¿Qué ha visto la riqueza de los cielos? Ha visto truenos, ha visto agua, ha visto todo. ¿Qué está haciendo Dios? Le está diciendo, yo soy rico, yo soy uno, yo enriquezco, mi mano enriquece y todo lo de que quiera para que tú vuelvas a ser cabeza y no una media cabeza, para que tú vuelvas a ser un vidente con una visión y no una media visión, para que tú vuelvas a ser novio, para que tu tierra vuelva a ser Salem, para que no vuelvas nuevamente a Nazaret, para que nuevamente no vuelva ese Pedro viejo y esa María vieja, para que no vuelva ese Abraham viejo. Porque ¿en dónde estaba Abraham? Eso sígalo leyendo para que sigan saliendo preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta? Gracias, Mía. ¿Qué es el diezmo, Katia? Adri, ¿qué es el diezmo? Sergio, ¿qué es el diezmo? Para mí es cómo yo desarrollo la fidelidad de lo que me da, de las riquezas que me da Dios. Amén. ¿Qué es el diezmo? Así, si ve, si usted no se contesta el diezmo, usted va a pensar, va a meterse la mano a usted mismo. ¿Y qué es no tener, qué no es el diezmo? El diezmo, como lo dice Malaquías, es robarle a su verdad, robarle a su padre, pero no, la infidelidad que hace, le roba su identidad, le roba su riqueza. ¿Y qué cree que va a acumular? El joven rico, ¿qué tan rico era? ¿A dónde se iba? ¿A dónde se fue la plata del joven rico? ¿A dónde se fue la plata del joven rico?
Perdón, del hombre prominente. ¿A dónde se fue la plata del hombre prominente? Al saco roto. Gracias, a un saco roto. ¿A dónde más se fue mía? ¿A dónde se fue la plata del hombre prominente? A vanidades igual, a la izquierda. A, a vanidades. ¿A dónde se fue? Alguien que pueda ver la historia. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Se fue a la esclavitud. Se fue a la esclavitud. ¿Sí? Entonces, la esclavitud. Entonces, si ve, esclavizado de la enfermedad, esclavizado de la seguridad, esclavizado de la inseguridad. El hombre estaba tan esclavizado que no estaba ni siquiera seguro que qué iba a pasar después en su vida, porque no sabía si iba a ir a la vida eterna o si iba a quedar aquí. ¿Ah? Entonces, cuando vive así, ¿a dónde pasa, a dónde se le va a dónde se le va el diezmo? ¿A dónde se va? Se le va a los placeres. ¿A dónde se va? Exacto. Se le va a las cosas que corrompen. Entonces, ¿en dónde está? ¿En dónde está su diezmo? ¿Sí ve? Entonces, ¿a dónde más se le fue el diezmo de este hombre? ¿A dónde se va el diezmo? ¿A dónde se te está yendo el diezmo, Gis? Como lo dices, a la inseguridad. Entonces, si se te va a esa parte, te va a pasar lo mismo y siempre va a estar dividida. Ay, ¿qué más hacemos? ¿Alguna pregunta? Graneros que no producen puede ser también. Pero pongámosle un aspecto más importante. Se va. ¿Sabe cómo se llama cuando no producen? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama plagas. Eso se llama, entonces las plagas se van se va a se va a las plagas, se va a la enfermedad, se le va a la falta de sanidad, se le va al hueco. Entonces, donde hay ese saco roto es porque hay un hueco y donde hay un hueco es donde hay enfermedad, donde hay plagas, allá es donde se va. Se le va a la destrucción. Entonces, usted piensa que eso que se está yendo, usted piensa que se está yendo a los hijos. Usted piensa que eso se va a ir a los papás. No, ¿a dónde se va a ir? A una falsa paternidad y a un falso ser buen hijo. Entonces, por eso Cristo Jesús, me anticipo porque va a decir que cumple todos los mandamientos, pero no honra al padre y a la madre, porque ni siquiera, porque todo dice que es ofrenda y nada les colabora. Pero lo que le está diciendo es, la unidad produce unidad. Y lo que le está diciendo es, si tienes tesoros, si tienes unidad, si tienes esa riqueza, esa comparte con tu papá. Lo mismo que le dice, ¿qué le dice a este hombre prominente? Te falta una cosa. ¿Qué te falta? Unidad. Hacerte pobre. No, te falta a los pobres de elevarles a una verdadera riqueza. Y tú, entonces, ¿quién es el pobre ahí? Este El joven joven prominente. la, entonces, y aquí también y de aquí también le manda, a través de este pasaje también le manda a Abraham y le manda a Dios. Pero eso, Dios mediante, en otro momento explicaremos por qué le habla de vender, porque en ningún momento le dice empobrécete, le dice, ¿qué le dice? Enriquécete y enriquece a los otros. Ahora, yo le pregunto, ¿las riquezas de esas, dándoles a los pobres, les va a enriquecer? ¿O la unidad, o lo que producen los No, hijos, les va a enriquecer y les va a sacar de esa pobreza? Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Meterles a sus padres en esa pobreza que le metieron? ¿Meterles a sus hijos en esa pobreza que le metieron? ¿O enriquecerles, enriqueciéndose a usted? Entonces, ¿en dónde está metiéndose y metiéndoles a los demás? Bueno, hasta aquí. Mucha tela que cortar, pero por lo menos estábamos averiguando qué es el diezmo. ¿Alguien más quiere decirme
Pero el de la casa del Dabar y el de Abraham, el de nuestras vidas es eso. Que de ese, el de la infidelidad, el de rameras no sirve, el de perros no sirve, eso dice la Biblia, no traigas a mi lugar de tesoros dinero de rameras, ni dinero de adulterio, ni dinero de infidelidad, ni traigas ni dinero de perros, de desnucadores de perros, algo así. Pero eso ya hemos mencionado. Bueno, terminamos en oración como empezamos, porque ese es nuestro tesoro, nuestra oración también. Y Padre, hoy que es tiempo de tesoros, hoy que es tiempo de riquezas en el nombre de Cristo Jesús, hoy que es tiempo de diezmos, es justamente por eso le diste a Moisés los 10 Dabar, para que produzcan y cambien la pobreza, la miseria humana en tesoros que muevan los cielos y que muevan la tierra, y que en el nombre de Cristo Jesús, eso sea, Señor, la unidad, eso sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, la diestra, eso sea, Señor, el poder tener la libertad de decir que así como nos tratas tú, así como somos tesoros, así podemos, Señor, mover los cielos y la tierra para mover esos verdaderos tesoros. Por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, si Abraham decía que levanta su mano para mostrar su fidelidad, nosotros podemos decir, tenemos manos para producir hacia la derecha, así como Abraham decía, ni una correa. Nosotros podemos decir, tenemos un huerto, así como Abraham decía, tengo que regresar a mi tierra. Nosotros en cambio podemos decir, tenemos una casa, y esa casa siga siendo de tu verdadero dabar, de tu verdadera riqueza. Y por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo al que antes de Abraham le dio la fe. Y ese es Cristo Jesús, y eso es Melquisedec, y ese Señor es el que nos entregó el todo, y ese Señor es el que nos dio el todo, y ese Señor es el que se miró y miró a los ojos, y miró a los ojos a ese joven prominente. En el nombre de Cristo Jesús, abra los ojos y mire los ojos de la riqueza de Cristo Jesús, porque eso es lo que nos está diciendo. Vuelvan al dabar de unidad, vuelvan a la verdadera riqueza, vuelvan al diezmo, a la riqueza y el diezmo de los cielos que está entregando a la tierra, porque Dios no está dando de lo que le sobra. Dios lo que produjo los 10 dabar en el cielo, eso nos está dando, y lo que nosotros estamos moviendo es lo que también hemos producido los 10 dabar, y estamos uniéndonos a lo que se produjo en la tierra, y los diezmos de los cielos recibimos, y eso, Señor, bendecimos, porque esos han levantado nuestra diestra, levantan nuestro trabajo, levantan nuestros pensamientos, y levantan, Señor, la autoridad de decir, hoy como casa de Dabar, en el nombre de Cristo Jesús, que nadie, que ni nadie, que ninguna riqueza falsa, que ningún adulterio, que ninguna infidelidad, que ninguna sodoma, que nadie, ni siquiera nuestros padres nos puedan decir que nos han enriquecido, sino por el contrario, nosotros los hemos enriquecido, porque a Cristo Jesús nadie pudo decirle que le dio, porque Él vino a dar. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús, nadie nos ha enriquecido, pero ahora con toda la bendición de tener los diezmos, de tener las riquezas de Cristo, pues hoy enriquecemos, enriquecida sea mía, Pau, Marta, Katia, Giselle, Natalie, Sergio, Carmen, Nancy, Verónica, Adri, Rocío, como casa del Dabar. Bendecida la casa del Dabar en el nombre de Cristo Jesús, que hoy no sabemos que nosotros somos enriquecedores de aquel que nos enriqueció. Y eso en el nombre de Cristo Jesús sea extendido. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos y bendecidas. Amén.